El sol comenzaba a ponerse sobre el mar Caribe, tiñendo de oro las tranquilas aguas que acariciaban las blancas arenas del complejo Al-Karim. El jardín principal, cuidado con esmero, exhalaba el dulce aroma de las orquídeas y el suave murmullo de las fuentes que fluían entre esculturas de mármol importadas de Italia. Bajo carpas de lino blanco, empresarios, modelos y políticos reían con copas de champán francés en mano, mientras camareros impecablemente vestidos se deslizaban entre las mesas con bandejas de plata. En el centro de este esplendor tropical, Amir al-Karim permanecía inmóvil, observando la escena con la mirada distante de quien presencia una fiesta que ya no le pertenece. Su traje azul marino, hecho a medida en Milán, contrastaba fuertemente con el vacío que lo envolvía. El eco de las risas resonaba como un cruel recordatorio. Lo tenía todo, pero no tenía a nadie. Uno de los accionistas, un hombre corpulento de espeso bigote y sonrisa forzada, se acercó brindando por el legado del padre de Amir. Todos aplaudieron, pero él solo alzó su copa por obligación. En su interior, un dolor punzante le atravesó el pecho. Aquella celebración no era de amor ni de respeto, sino de poder y beneficio. Las luces se reflejaban en su rostro como espejos, mostrando lo que intentaba ocultar: cansancio, soledad y una añoranza que no podía definir. Fue entonces cuando le vino a la mente una frase de su infancia, pronunciada por su padre antes de morir: la verdadera grandeza reside en quienes te reconocen sin saber quién eres. Amir bajó la mirada y una leve sonrisa melancólica apareció en su rostro. Esa misma noche, tomó la decisión que lo cambiaría todo. 2 días después, el jardín del complejo parecía otro mundo. El sol de la mañana se reflejaba en las hojas húmedas de las palmeras y el canto de los pájaros se mezclaba con el lejano murmullo de las olas. En medio de este entorno paradisíaco, un nuevo jardinero intentaba, con torpeza, podar una rara heliconia. Vestía un uniforme sencillo y desgastado y un sombrero de paja que le ocultaba parcialmente el rostro. Nadie sospechaba que aquel hombre de movimientos sobrios y mirada introspectiva fuera el heredero de la cadena hotelera. Amir, ahora conocido como Sami, sentía el peso liberador del anonimato. Sus manos, antes acostumbradas a sostener gafas y bolígrafos para contratos multimillonarios, ahora sostenían unas tijeras oxidadas, temblando ligeramente ante el frágil tallo. Por primera vez, podía cometer errores sin titulares, respirar sin cámaras, existir sin apellido. Mientras se inclinaba sobre el macizo de flores, oyó una voz suave a sus espaldas: «Así vas a dañar la raíz». Se giró y vio a una joven de mirada cálida y sonrisa tímida, vestida con uniforme de sirvienta y con una cesta de flores. Era Lucía Valderrama. Se arrodilló a su lado, tocando suavemente la tierra. El aroma del jazmín se mezclaba con el olor del mar. «La planta no necesita fuerza, necesita paciencia», explicó con voz tranquila pero firme. Amir la observó, fascinado por la naturalidad con la que hablaba, sin rodeos, sin intentar complacer. Había algo puro en aquel gesto, una ternura conmovedora que le hizo sentir humano de nuevo. Era el comienzo de algo que no podía nombrar, pero que le haría renacer. Lucía continuó mostrándole cómo sujetar las tijeras, riéndose cuando fallaba el corte. «Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Se nota que nunca has trabajado con la tierra». Amir fingió un ligero rubor y respondió con voz apagada: «Estoy aprendiendo, me gusta el silencio de las plantas». Ella asintió secándose el sudor de la frente con el antebrazo y dijo algo que lo conmovió profundamente: «El silencio enseña más que el bullicio del mundo». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento le despeinó el cabello y el olor a sal llenó el aire. Amir se dio cuenta de que, entre tanta sofisticación y control en su vida, había olvidado las cosas sencillas: el tacto de la tierra, la sinceridad de una mirada. Cuando Lucía se puso de pie y sonrió, una calidez desconocida le inundó el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo veía sin el peso de su apellido. Más tarde, al atardecer, mientras el complejo se preparaba para otra noche de festejos, Amir observó a Lucía desde lejos, tarareando mientras recogía toallas.
Su canto era suave, melancólico, pero lleno de esperanza. Se preguntó cómo alguien con tan poco podía irradiar tanta vida. Se avergonzó de sus propias lamentaciones y se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de la realidad. En el bar, vio a huéspedes exhibiendo joyas y risas forzadas. En el jardín, vio a una mujer con manos callosas cuidando la belleza del mundo sin esperar nada a cambio. La diferencia era abismal, y fue en ese contraste donde Amir comprendió que debía permanecer allí, no como heredero, sino como aprendiz de la sencillez. Esa misma noche, mientras el complejo turístico resplandecía con luces artificiales y música a todo volumen, Amir se sentó junto al jardín, contemplando el reflejo de la luna en el mar. El bullicio lejano de las fiestas contrastaba con el silencio que lo envolvía. Se quitó los guantes de jardinería y se miró las manos, manchadas de tierra. Extrañamente, se sentía más limpio que en cualquier cena de gala. Recordó a su padre, las exigencias, los protocolos, las apariencias. Todo giraba siempre en torno a mantener el imperio, nunca a los sentimientos. Por primera vez, no había nadie que lo juzgara. Solo el sonido del mar, el aroma de las flores y el recuerdo de la voz de Lucía. El silencio enseña más que los gritos del mundo. Esta frase resonó en su interior, como un mantra que comenzó a derribar las barreras de su alma. De repente, un trueno resonó a lo lejos, anunciando una tormenta. Los trabajadores se apresuraron a recoger las mesas, pero Amir permaneció allí, inmóvil. Una ráfaga de viento sopló, llevando una de las flores recién podadas hasta sus pies. La recogió, observando los delicados pétalos y el tallo firme. Era una metáfora viviente de lo que comenzaba a sentir, fragilidad y fuerza coexistiendo. Lucía pasó corriendo, protegiéndose la cabeza con un pañuelo, y al verlo allí gritó: «¡Te vas a mojar, Sami! ¡Anda!». Amir sonrió por primera vez en mucho tiempo y respondió: «A veces necesitas mojarte para recordar que estás vivo». Ella rió, negando con la cabeza, y siguió su camino. La lluvia cayó poco después, lavando el jardín y, en silencio, el corazón de Amir. A la mañana siguiente, el cielo aún conservaba las huellas de la tormenta de la noche anterior. El jardín empapado exhalaba el fresco aroma de la tierra mojada y las flores parecían más vibrantes que nunca. Amir llegó temprano, aún disfrazado, y encontró a Lucía recogiendo ramas caídas. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió con una ternura sencilla que lo desarmó por completo. Él, sin saber qué decir, simplemente le dio las gracias. «Ayer me recordaste algo que había olvidado». Ella arqueó las cejas curiosa y preguntó: «¿De qué?». Amir respiró hondo antes de responder: «De que la vida es bella cuando la sientes». En ese instante, el lejano sonido de las olas se mezcló con su risa y se formó el primer vínculo invisible entre dos mundos tan diferentes. El destino, en silencio, comenzó su labor. ¿De dónde vienes? No olvides comentar y suscribirte para no perderte las próximas historias de amor y transformación. En los días siguientes, Amir se sumergió por completo en su nueva rutina como jardinero. Se levantaba antes del amanecer, tomaba un café sencillo con los empleados y pasaba horas al sol podando, regando y escuchando historias que jamás habría oído en una reunión de negocios. Con cada conversación, el mundo real, el que el dinero no puede comprar, se le revelaba. Descubrió que muchos trabajadores vivían lejos, en barrios donde el lujo del complejo turístico era solo una ilusión. Lucía, siempre con la misma sonrisa amable, hablaba con cariño de su madre, que luchaba contra una enfermedad respiratoria, y de su hermano, un niño de 12 años que soñaba con estudiar ingeniería. Había cansancio en sus ojos, sí, pero también una fuerza serena, una fe en la vida que lo desconcertaba. Amir se preguntaba cómo lograba mantener la esperanza ante tantas dificultades. Una mañana, mientras barrían el mismo trozo de jardín, Lucía le contó que su padre había desaparecido en el mar hacía más de 15 años. Hablaba con naturalidad, pero con un brillo distante en los ojos, como quien había aprendido a transformar el dolor en valentía. Era pescador. El mar se lo llevó, pero también me enseñó a seguir adelante. Amir escuchó en silencio,
con el corazón apesadumbrado. Sintió una profunda empatía, algo que no había sentido en años. Sami, como ella lo llamaba, empezó a despertar en él una nueva admiración, no por su belleza ni su dulzura, sino por la silenciosa dignidad de quien afronta la vida sin resentimiento. Cada una de sus palabras parecía sanar un pedazo del vacío que aquel poder había dejado tras de sí. Durante toda la semana, Lucía y Amir comenzaron a compartir pequeños momentos que, para él, significaban más que cualquier contrato millonario. A veces, se sentaban a la sombra de un árbol de mango, compartiendo una botella de agua y sencillas historias. Ella hablaba de su infancia en Getsemaní, de las fiestas callejeras, de los colores de las fachadas, del aroma del arroz con coco que se colaba por las ventanas. Él, disfrazado de Sami, inventó un pasado humilde, no por malicia, sino por miedo. Miedo a que al revelar su verdadera identidad se rompiera el hechizo. Lucía escuchaba con atención, riendo cuando él intentaba usar jerga local. Esa risa suave se convirtió en el sonido favorito de Amir. Empezó a esperarla cada día como quien espera el amanecer. Una tarde, uno de los supervisores del complejo, el señor Montoya, los vio conversando y frunció el ceño. Las empleadas domésticas y los jardineros no tienen tiempo para amistades, dijo secamente. Antes de marcharse, Lucía bajó la cabeza, avergonzada, pero Amir respondió con una mirada firme, aunque contenida. Aquel hombre, símbolo de la fría jerarquía del hotel, representaba todo lo que Amir quería cambiar, pero aún no podía. Cuando Montoya desapareció de su vista, Lucía murmuró: «Aquí aprendemos a ser invisibles. Es más seguro así». La frase seguía resonando en la mente de Amir, como una herida abierta. Comprendió que la invisibilidad era el precio de la dignidad para quienes nacían sin privilegios. En los días siguientes, el vínculo entre ellos se fortaleció silenciosamente, casi imperceptiblemente. Amir, acostumbrado a ver el mundo a través de números e informes, comenzó a notar los pequeños detalles. Las manos de Lucía siempre manchadas de jabón, la forma en que arreglaba las flores en el vestíbulo, incluso cuando nadie la veía, la manera en que saludaba a cada colega por su nombre. Empezó a imitarla sin darse cuenta, saludando a otros empleados, ayudándolos con tareas que, hasta hacía poco, habría considerado demasiado sencillas para sí mismo. Lucía sonrió ante el cambio, pensando que Sami era simplemente un buen hombre, quizá ingenuo, pero sincero. Amir, sin embargo, se sentía dividido entre dos vidas, la que vivía disfrazado y la que le esperaba con cifras y herencias del otro lado de la verdad. Una tarde, mientras recogía hojas en el jardín, Lucía comentó sobre los huéspedes adinerados. Vienen a relajarse, pero parece que siempre están cansados de algo que ni siquiera saben qué es. Amir reprimió el impacto de sus palabras, pues lo describían a la perfección. Quizás sea el precio del lujo, respondió con un tono más serio del que pretendía. Ella lo miró con curiosidad. Prefiero el precio de la paz, aunque cueste más sudor. El silencio que siguió estuvo cargado de admiración mutua. Amir se dio cuenta de que ella veía el mundo con una sabiduría que no se aprende en las universidades ni en las juntas directivas. Y en ese instante lo supo. Lucía no era solo una empleada del hotel, era el reflejo de la vida que él nunca se había atrevido a vivir. En una mañana sofocante, Amir notó que Lucía estaba más callada de lo habitual. Trabajaba con rapidez, evitando la conversación. Cuando le preguntó si todo estaba bien, ella dudó antes de responder. La salud de mi madre ha empeorado. La medicina que necesita es cara, y en el hospital ya nos han dicho que no aceptarán más aplazamientos. Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme. Amir sintió el impulso de ayudarla de inmediato, pero se contuvo. Sami, el jardinero, no podía ofrecerle dinero sin levantar sospechas. Esa noche, en su lujosa habitación, Amir llamó discretamente al administrador financiero y le ordenó que cubriera los gastos médicos de la paciente Valderrama, sin revelar el motivo. Por primera vez, usó su poder no para dominar, sino para proteger. Durmió poco, pensando en cómo Lucía soportaba tanto dolor con tanta entereza. Al día siguiente, apareció con expresión de alivio. Consiguieron la medicina. Fue un milagro.
dijo sonriendo. Y Amir disimuló la emoción que lo embargaba. «El mundo aún alberga bondad, Lucía», respondió en voz baja. Ella asintió, mirando al mar. «Sí, pero a veces se esconde donde menos la esperamos». Amir apartó la mirada, temiendo que ella viera la verdad en sus ojos. En ese instante, comprendió que la máscara del jardinero comenzaba a pesarle, no por vergüenza, sino por amor. El disfraz lo separaba de la única persona que lo veía con sinceridad, y cuanto más creía Lucía en la bondad del mundo, más temía él decepcionarla. Con el paso de las semanas, comenzaron a circular rumores entre el personal sobre la amistad entre Lucía y el jardinero. Algunos reían disimuladamente, otros criticaban abiertamente. «Es demasiado dulce. Acabará con alguien que no le puede ofrecer nada», susurraban las camareras. Lucía escuchaba pero no respondía. En su interior solo la embargaba una sensación de confusión, una mezcla de curiosidad y tranquilidad junto a Sami. Él, por su parte, lidiaba con una nueva realidad. Quería protegerla, pero sin menoscabar su autonomía. Empezó a intervenir sutilmente en las políticas del complejo, siempre de forma anónima. Redujo la carga de trabajo, mejoró los horarios, sustituyó al supervisor Montoya por un gerente más justo. Todo como decisiones corporativas. Cada mejora era un pequeño gesto de amor, disimulado. Lucía notó los cambios y comentó: «Parece que por fin alguien allá arriba se preocupa por nosotros». Amir reprimió una sonrisa y simplemente respondió: «Quizás el viento sopló a nuestro favor». Ella rió, llamándolo soñador. La complicidad entre ellos creció, alimentada por miradas y silencios que hablaban más que las palabras. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las palmeras, ella preguntó: «Sami, ¿crees en el destino?». Él dudó unos segundos antes de responder: «Creo que el destino es lo que sucede cuando dejamos de huir». Lucía sonrió, y en esa sonrisa, Amir encontró una verdad que nunca había visto en su vida de lujos: que el amor comienza con el valor de quedarse. Una tarde, un grupo de invitados importantes llegó al complejo. Eran inversores extranjeros, y el ambiente se transformó en un escenario de formalidades y halagos. Amir, aún disfrazado de jardinero, observaba todo desde lejos, sintiéndose repelido por la teatralidad de los saludos. Quienes antes lo habían elogiado sin saber quién era, ahora veneraban un retrato suyo en la recepción. El mismo rostro que, disfrazado, había pasado desapercibido entre ellos. La ironía lo atormentaba. Vio regresar a Montoya, el antiguo supervisor, para coordinar el evento, y sintió un vuelco en el estómago. «Estos hombres son la viva imagen del éxito», oyó comentar a un invitado. Amir bajó la mirada manchada de tierra y pensó: «Éxito es el bonito nombre que le damos al vacío». Lucía pasó a su lado sonriendo, ajena a la tormenta interior que lo consumía. Ella era su ancla, lo único real en un mundo de máscaras. Esa noche, el complejo vibraba con música y champán. Amir se quedó en el jardín, observando los fuegos artificiales reflejados en el mar. Lucía apareció con fruta que había sobrado de la cocina. Se sentó a su lado y le ofreció un trozo de mango. «No me gustan las fiestas», confesó. «La gente parece feliz, pero siempre están compitiendo». Amir soltó una risita. «Quizás por eso me gusta el jardín. Aquí nadie finge». Ella lo miró con curiosidad. «Hablas como alguien que ha vivido entre apariencias». Por un instante contuvo la respiración. La pregunta quedó suspendida en el aire como una puñalada. Luego, simplemente respondió: «Quizás he vivido demasiado y he sentido muy poco». Lucía lo miró con ternura, sin comprender del todo, pero algo en su interior comenzaba a presentir que Sami ocultaba un pasado más oscuro del que dejaba entrever. Al día siguiente, Lucía llegó al trabajo con lágrimas en los ojos. Un huésped había acusado al personal de limpieza de romper un frasco de perfume caro y Montoya, siempre dispuesto a humillar, amenazaba con descontarle el sueldo. Amir observaba desde lejos, hirviendo de rabia. Cuando Lucía intentó explicar que ni siquiera estaba en la habitación del huésped en ese momento, Montoya la interrumpió. «¿Crees que alguien le va a creer a una camarera?». El tono cruel de su voz resonó en el vestíbulo. Amir dejó caer sus herramientas y se acercó, conteniendo la ira.
Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir, dijo con calma, pero Montoya se rió con desprecio. ¿Y tú quién eres para meterte? ¿Un jardinero? La palabra salió disparada como veneno. Lucía palideció, con los ojos llenos de humillación. Amir apretó los puños. El papel de Sami empezaba a dolerle como una prisión. Más tarde, a solas en el jardín, Lucía se secó las lágrimas en silencio. Me he acostumbrado, dijo. Los pobres no tienen voz, Sami, solo silencio. Él se arrodilló ante ella, tomándole las manos con delicadeza. No deberías acostumbrarte a la injusticia, respondió con firmeza. Lucía lo miró sorprendida, notando el brillo de indignación en sus ojos. Hablas como alguien que podría cambiar las cosas. Amir vaciló un instante y deseó con todas sus fuerzas decir, puedo, pero se tragó la verdad. Solo puedo estar a tu lado. Ella sonrió con tristeza. A veces, eso ya es mucho. En ese momento, Amir comprendió que el amor también podía nacer de la impotencia, del deseo de proteger a quienes nos devuelven la fe en el mundo. En los días siguientes, Amir comenzó a actuar entre bastidores. Reunió discretamente a los gerentes del complejo bajo su verdadera autoridad y ordenó una auditoría de los protocolos de trato a los empleados. Quiero saber quién humilla, quién explota, quién finge ofrecer lujo mientras desprecia el lado humano, dijo con voz fría, sin revelar que su motivación era una camarera de ojos marrones. Al mismo tiempo, seguía disfrazado de Sami, observando las reacciones. El cambio comenzó lentamente. Los horarios se volvieron más justos, se pagaron los salarios atrasados y Montoya fue trasladado a otra unidad. Lucía notó las diferencias y comentó, el complejo es diferente, parece más humano. Amir simplemente respondió, a veces basta con un alma bondadosa para inspirar el cambio. Ella sonrió, sin saber que esa alma bondadosa era la suya. En una tarde lluviosa, se refugiaron juntos bajo el cobertizo de herramientas. El agua caía con fuerza, golpeando las tejas de zinc, y el olor a tierra mojada los envolvía. Amir observó a Lucía intentar calentarse las manos con su propio aliento. Sin pensarlo, se quitó los guantes y le ofreció su abrigo. «Te vas a resfriar así», le dijo con dulzura. Ella lo aceptó sonriendo y comentó, «Eres diferente, Sami. No pareces de aquí». El corazón de Amir se aceleró. «Quizás nadie es de ningún sitio cuando busca empezar de cero», respondió, evitando su mirada. Por un instante, el silencio entre ellos fue tan denso que pareció contener una confesión. Lucía miró la lluvia y murmuró, «Empezar de nuevo, eso es lo que más deseo». Amir comprendió, sin palabras, que sus destinos ya estaban entrelazados. Con el paso de las semanas, los rumores en el complejo turístico se intensificaron. Algunos empleados empezaron a notar que Sami, el jardinero, sabía demasiado de la administración y se comportaba de forma impropia de una persona común. Montoya, a pesar de estar ausente, sembró sospechas. Ese hombre no es quien dice ser. Lucía oyó los comentarios, pero lo defendió con firmeza. Sami es bueno y con eso basta. Amir, al enterarse, sintió una mezcla de orgullo y culpa. Quería decirle la verdad, pero cada día se le hacía más difícil. El temor a perder su confianza crecía como una sombra. Y entonces sucedió lo inevitable. Un collar de diamantes desapareció de una de las habitaciones y todas las miradas se dirigieron a los empleados más humildes. La acusación recayó sobre Lucía, sin pruebas, pero con la crueldad habitual de «a los ricos». La escena era humillante. En el vestíbulo, delante de decenas de huéspedes, Montoya señaló con el dedo y dijo, «La vieron cerca de la habitación». Lucía intentó explicar temblando. Estaba limpiando el pasillo. Pregunten. Pero nadie quiso escuchar. Amir, que había estado observando desde lejos, cruzó el pasillo. Su corazón latía con fuerza. «¡Basta!», gritó. Se hizo el silencio de inmediato. Todos se volvieron hacia el jardinero, que se había atrevido a interrumpir. Amir caminó hacia el centro con la mirada fija en la acusadora. Si dice que es inocente, es porque lo es, y si alguien lo duda, que investigue como es debido, pero con respeto. La valentía en su voz hizo temblar a Lucía. Por primera vez, alguien la defendía públicamente.
Montoya rió con sorna. ¿Y tú quién eres para dar órdenes, jardinero? Las palabras sonaron a provocación, y Amir sintió que la sangre le hervía. Dio un paso al frente, con la mirada firme y penetrante. Soy alguien que no soporta ver la injusticia tratada con naturalidad. Su tono fue tan autoritario que silenció la sala. Por un instante, Amir estuvo a punto de revelar su identidad, pero se contuvo. Lucía, con lágrimas en los ojos, lo tomó del brazo. No hace falta, no lo entenderán. Él respiró hondo, retrocedió un paso y murmuró, algún día lo entenderán. Luego, salió de la sala bajo las miradas confusas de los presentes. La humillación de ella resonó en él como una herida personal. Esa noche, en la lujosa habitación que nadie sabía que era suya, Amir lloró en silencio, no por la mentira, sino por la impotencia de no poder abrazarla con la verdad. A la mañana siguiente, descubrieron al verdadero culpable. Un huésped había dejado caer el collar entre las toallas y se había olvidado de él. Lucía fue exonerada, pero el daño ya estaba hecho. La mirada que le dirigió a Sami al volver a verlo fue una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué arriesgaste tu trabajo por mí?, preguntó con voz temblorosa. Amir vaciló, luchando contra sus sentimientos, porque nadie debería enfrentarse al mundo solo. Ella sonrió con ternura, pero había algo diferente en su mirada, una chispa de duda, un atisbo de comprensión. Amir comprendió que, tarde o temprano, la verdad lo encontraría, y cuando eso sucediera, podría perder a la única persona que lo veía como un ser humano. La temporada de lluvias llegó con fuerza a Cartagena. El mar, antes tranquilo y azul, se había convertido en una masa gris y turbulenta. El viento aullaba entre las palmeras, arrancando hojas y levantando arena. El pánico se extendió por todo el complejo. Las olas inundaron las zonas exteriores y los huéspedes fueron evacuados a los salones principales. Amir, que ese día aún vestía su uniforme de jardinero, corrió a ayudar al personal a proteger a los más vulnerables. Entre los gritos y el rugido de la tormenta, vio a Lucía corriendo hacia la zona infantil, donde algunos niños estaban atrapados por la inundación. «¡Lucía! ¡Espera!», gritó, pero ella ya había desaparecido entre la corriente. El miedo lo invadió. El disfraz, el imperio, las apariencias, todo perdió sentido ante la posibilidad de perderla. Sin pensarlo, Amir fue tras ella. El agua ya le llegaba a las rodillas cuando la alcanzó, intentando abrir una puerta atascada. «¡Sal de aquí, Sami! ¡Es peligroso!», gritó ella, pero él insistió, empujando con fuerza hasta que lograron liberar a los niños. El viento aullaba y el techo empezó a ceder. Lucía tomó a una niña, pequeña en brazos, y corrió, mientras Amir guiaba a los demás hacia la salida. En medio del caos, un rayo impactó contra una de las palmeras cercanas y parte del techo se derrumbó. Amir se lanzó sobre Lucía, protegiéndola con su cuerpo. El estruendo resonó como una explosión. Cuando todo quedó en silencio por un instante, ella lo miró sin aliento y vio por primera vez la insignia dorada que se le había caído del bolsillo del uniforme. Amir Al-Karim, director ejecutivo. Lucía se quedó paralizada. La lluvia azotaba su rostro, pero fue su mirada fija en la etiqueta con el nombre lo que la hizo temblar. «¿Amir Al-Karim?». Su voz era casi un susurro, una mezcla de miedo e incredulidad. Él intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. El sonido del viento pareció desvanecerse y todo a su alrededor se redujo a ese instante. «¿Me mentiste?», preguntó, con lágrimas mezclándose con el agua de la tormenta. Amir extendió la mano, suplicante. «Solo quería entender el mundo, sin el peso de mi nombre, conocer a alguien que me viera como un hombre, no como un título». Lucía retrocedió, con el pecho agitado. «¿Y pensaste que mentir sería la solución?». Él no respondió. Solo dejó que el silencio expresara el arrepentimiento que las palabras no podían contener. El sonido de las sirenas se acercaba y los empleados corrían a auxiliar a los heridos. Lucía apartó la mirada, conteniendo las lágrimas. «Podrías haber confiado en mí», dijo antes de marcharse. Amir se quedó bajo la lluvia viéndola desaparecer entre los escombros. Se sintió insignificante,
despojado de toda la grandeza que el mundo le atribuía. La tormenta no solo venía del cielo, sino de su interior. Allí, en medio del caos, comprendió que su mentira, incluso nacida del miedo, había destruido lo más puro entre ellos, la confianza. Y esa era una pérdida irreparable. En los días posteriores a la tormenta, el complejo turístico se convirtió en un campamento de reconstrucción. Amir asumió públicamente el mando de las operaciones de emergencia, coordinando refugios, reparaciones y donaciones para las familias afectadas. La prensa llegó rápidamente, transformando al heredero multimillonario en un símbolo de liderazgo humanitario. Pero por dentro, Amir se sentía vacío. Cada halago le dolía, pues sabía que la única persona de la que necesitaba perdón lo estaba evitando. Lucía había solicitado una licencia temporal. Nadie sabía dónde estaba, solo que su casa en Getsemaní también había sufrido daños. Por las noches, solo en la oficina del complejo destruido, Amir observaba los cristales rotos reflejando su rostro cansado. Por primera vez, se vio sin máscaras, y lo que vio fue a un hombre destrozado, no a un magnate. 3 días después, fue a Getsemaní. El barrio, colorido y vibrante incluso después de la tormenta, aún olía a barro y esperanza. Encontró a Lucía ayudando a los vecinos a limpiar las calles, con las manos sucias y el rostro marcado por el cansancio. Ella lo vio, pero no dijo nada. Amir se acercó lentamente, se quitó la chaqueta y se ensució sin dudarlo. No vine como jefe, vine como hombre. Lucía siguió fregando el suelo intentando ignorarlo. Los hombres que mienten no construyen nada, Amir. Se arrodilló a su lado. Mentí porque nunca me vieron como un hombre, solo como el dueño de todo, y contigo no quería ser nadie. Lucía se detuvo, respirando hondo. Pero te habría amado incluso si hubiera sido alguien. El silencio que siguió fue desgarrador. Amir bajó la mirada, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. Lucía, no sabía lo que era el amor hasta que me miraste sin esperar nada, y lo arruiné. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, demasiado asustada para mirarlo. No lo entiendes, Amir. No me enamoré de un nombre, ni de un jardinero. Me enamoré de la verdad que vi en ti. Y ahora no sé qué es real. Amir extendió la mano, rozándole suavemente la mano. Todo lo que viví contigo fue real. El disfraz era una mentira, pero lo que sentí, lo que siento, nunca lo fue. Su voz flaqueó y Lucía, aunque aún dolida, reconoció en sus ojos una sinceridad que no se puede comprar. En ese momento, una vecina llamó a Lucía para que ayudara a llevar provisiones a una familia desplazada. Amir se ofreció a acompañarla y ella aceptó a regañadientes. Caminaron juntos por las calles enlodadas, distribuyendo comida, mantas y agua. Entre los residentes, Amir vio lo que Lucía siempre le había mostrado, la fortaleza de quienes tienen poco pero lo comparten todo. Un niño lo abrazó agradecido y Amir sintió que algo se rompía en su interior, el último muro de orgullo. Al regresar, se detuvo frente a ella y dijo: «Pensaba que la riqueza era poder. Ahora veo que se trata de servir». Lucía lo miró en silencio, y por primera vez creyó que tal vez aquel hombre estaba cambiando de verdad. Al día siguiente, Amir reunió al personal del complejo, camareras, jardineros, cocineros y guardias de seguridad, en el gran salón que aún olía a madera húmeda. Vestía una camisa sencilla, sin corbata, y habló sin su tono ensayado habitual. «Este lugar siempre ha sido un símbolo de lujo, pero olvidé que solo existe gracias a ustedes». La gente intercambió miradas de sorpresa. Lucía, al fondo de la sala, observaba en silencio. Amir continuó: «A partir de hoy, este complejo se reconstruirá con justicia. Habrá programas educativos, seguro médico y salarios dignos. Ninguna riqueza es verdadera si se construye sobre el sufrimiento ajeno». Un murmullo recorrió la multitud. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Sus palabras sonaban distintas, provenientes de un hombre que por fin había comprendido el valor de la humanidad. Tras el discurso, Amir se acercó a ella. La gente seguía aplaudiéndolo, pero él solo veía a Lucía. «Todo lo que he cambiado aquí es gracias a ti», dijo con voz baja y emocionada. «Me enseñaste lo que es la dignidad.
Ella apartó la mirada, incapaz de contener las lágrimas. Yo solo viví mi vida, Amir. Tú fuiste quien decidió ver. Él se acercó un poco más. Y ahora elijo vivir de otra manera, si aún puedes creer en mí. Lucía vaciló. Los recuerdos de la mentira aún dolían, pero el hombre frente a ella ya no era el mismo. No pedía perdón como jefe, sino como alguien que por fin había aprendido a sentir. Lucía respiró hondo antes de responder. Amir, no sé si podré amarte igual. Algo se rompió. Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces déjame reconstruirlo, no con promesas, sino con hechos. La emoción los embargó a ambos. Amir sacó su placa del bolsillo y la puso en sus manos. Esto ya no significa nada para mí, si no es para servir. Lucía lo observó en silencio, mientras el viento entraba por las ventanas rotas, trayendo el olor salado del mar. Luego, lentamente, extendió la mano y le acarició el rostro. No sé qué nos depara el futuro, Amir, pero ahora veo la verdad en tus ojos. Él sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y en ese contacto, el pasado y el perdón se encontraron. No había lujos ni títulos, solo dos corazones desnudos enfrentando la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Lucía y Amir se abrazaron, un gesto sencillo que selló su transformación. El mundo a su alrededor parecía distinto, más luminoso, más humano. La tormenta había derribado muros, pero había dejado un jardín fértil para un nuevo comienzo. Habían pasado meses desde la tormenta. El complejo Al-Karim, otrora símbolo de ostentación, ahora respiraba humanidad. Las palmeras habían sido replantadas, el jardín volvía a florecer y en cada rincón se percibían señales de una nueva filosofía. Amir caminaba entre los empleados sin seguridad, vestido con sencillez, saludando a todos por su nombre. El brillo vacío del pasado había sido reemplazado por una auténtica serenidad. Lucía, ahora coordinadora del proyecto social del complejo, organizaba cursos de formación y becas para jóvenes de Getsemaní. Los muros que antes separaban a jefes y empleados habían caído y en su lugar nacían oportunidades. La gente comentaba, el heredero se ha convertido en un hombre de verdad. Amir sonreía cada vez que oía esto, pero en el fondo sabía que el verdadero milagro tenía nombre: Lucía. En una mañana soleada, Lucía paseaba por el jardín donde todo había comenzado. El mismo lugar donde le había enseñado a Sami a podar una planta, ahora servía de zona de descanso para los empleados. Se detuvo ante la flor que habían cuidado juntos, una heliconia que había resistido la tormenta. Amir se acercó en silencio, con 2 tazas de café. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó. Lucía sonrió. Sí, me acuerdo. Pensé que no sobreviviría. Yo tampoco, respondió él. Se sentaron uno al lado del otro, sin prisa, contemplando el mar en calma. El silencio entre ellos ya no era denso, era el silencio de quienes se comprenden. Amir sacó de su bolsillo una pequeña libreta gastada. Estaba llena de ideas y sueños. Programas de estudio, huertos comunitarios, planes para una escuela infantil. Quiero que esto crezca junto con el huerto, dijo, entregándole la libreta a Lucía. Ella la hojeó sorprendida. ¿Quieres hacer todo esto aquí? Amir asintió. Sí, quiero que el complejo sea más que un destino de lujo. Quiero que sea un lugar donde la vida florezca. Lucía lo miró conmovida. Tu padre estaría orgulloso. Amir sonrió, mirando al horizonte. Quizás, pero sobre todo, espero que mi hija algún día pueda estar orgullosa de en quién me he convertido. Al mencionar a su hija, los ojos de Lucía se abrieron de par en par, y él añadió sonriendo, la hija que aún no tenemos, pero con la que sueño ver correteando por aquí. Lucía rió, sonrojándose. Hablas como si el futuro ya estuviera escrito. Amir respondió con ternura. Quizás lo esté, cuando 2 personas deciden empezar de nuevo sin máscaras. Ella respiró hondo, observando cómo las olas rompían suavemente contra las rocas. Entonces, que nuestro futuro sea sencillo, Amir. Sin lujos, sin prisas, solo la verdad. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con delicadeza. Te prometo que así será. El viento trajo consigo el lejano sonido de las risas de los empleados, el aroma del mar y el susurro de las hojas.
El complejo turístico, que una vez había sido un símbolo de vanidad, ahora palpitaba como un corazón humano, lleno de vida y esperanza. Unos meses después, el proyecto social del complejo se había convertido en un faro para toda la región. Jóvenes de familias humildes comenzaron a trabajar y estudiar allí, y las historias de superación personal se multiplicaron. Amir, otrora un empresario distante, ahora participaba en cada inauguración, plantaba árboles junto a los niños y reía al ver florecer la alegría donde antes solo había jerarquía. Lucía, a su vez, era el alma de ese cambio. ¿Te das cuenta?, solía decir. Cuando siembras con amor, la tierra responde. Amir la observaba con silenciosa admiración, convencido de que la verdadera riqueza ya no residía en las arcas de su familia, sino en las vidas que ella transformaba. Ya no necesitaba reconocimiento. La mirada serena de Lucía le bastaba para sentirse completo. Una tarde, sentados en la veranda, Amir preguntó: ¿De verdad me has perdonado, Lucía? Ella reflexionó un instante y respondió con serenidad: Te perdoné cuando comprendí que cambiaste no por mí, sino por ti mismo. Él sonrió, con un brillo de gratitud en los ojos. Entonces puedo decir que por fin me he encontrado a mí mismo. Ella lo miró con ternura. No, te has reencontrado contigo mismo. El hombre que se había perdido dentro de ti solo necesitaba el valor para regresar. Amir le tomó el rostro entre las manos y la besó con la dulzura de quien por fin comprende el valor del amor sincero. Pasó el tiempo y el complejo se convirtió en un referente del turismo sostenible y la inclusión social. Las revistas hablaban del milagro de Cartagena, pero Amir sabía que no había ningún milagro. Había trabajo, empatía y un amor que le había enseñado a ser humano. Lucía coordinaba un equipo de jóvenes becarios y juntos crearon un programa medioambiental que restauraba zonas costeras y financiaba escuelas en comunidades vecinas. Cada día, mientras paseaba por el jardín, Amir recordaba la primera vez que la vio, arrodillada entre las flores, enseñándole a podar con delicadeza. Ahora era él quien aprendía de ella y de la vida. A veces la veía sentada en el banco de piedra, mirando al mar, y decía: quien buscaba el sentido de la vida lo encontró donde menos lo esperaba, en la sencillez. Una mañana, una niña pequeña corría por el jardín, riendo. Era la hija de una de las empleadas, y Lucía la observaba jugar con ternura. Amir se acercó y comentó: ¿sabes? Quizá el futuro sea así, risas entre flores. Lucía asintió: y raíces fuertes, para que nada se pierda. Los dos permanecieron en silencio, sintiendo la cálida brisa que traía el aroma de las orquídeas. El mismo jardín que una vez había sido símbolo de mentiras, era ahora un retrato de la verdad. Amir miró a Lucía y dijo: todo empezó aquí, con una planta y una mujer que creía en la paciencia. Ella sonrió, y terminó con un hombre que aprendió a florecer. Al caer la tarde, el sol se hundió lentamente en el mar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Amir y Lucía caminaban de la mano por el jardín, ahora símbolo de renacimiento. Las flores, las risas y el lejano murmullo de las olas formaban una estampa de paz perfecta. Cerca de la entrada principal habían colocado una placa con una sencilla inscripción: donde florece el alma, no hay máscaras. Amir acarició las palabras con los dedos y sonrió. Esta es nuestra historia, Lucía. Un recordatorio de que el amor es la única riqueza que crece al ser compartida. Ella lo abrazó y juntos permanecieron en silencio, contemplando el horizonte. Dos corazones que habían elegido la verdad en un mundo de apariencias. El viento soplaba suavemente, llevando consigo el eco de una promesa eterna: no volver a vivir jamás sin sentir. ¿Alguna vez encontró un gesto de bondad que cambiara una vida? Dale un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer historias tristes sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si tú también crees en la bondad humana.